Buenas noches amigos de EDECA, les saluda Fernando JT, estamos empezando el programa Enigmas de este día y pues ya saben que tenemos tres líneas telefónicas a sus órdenes que son el 647-7481, 647-8383 y el 122-4698. Pues bien, nos encuentra con nosotros aquí en la cabina de XRK el señor Sixto Paz Wells. Seguramente usted lo recuerda de sus intervenciones que tuvo en el programa ¿Usted qué opina? El señor Nino Canún. Él es una persona que pues es un contacto que él tiene con seres extraterrestres. Él procede de Lima, Perú, y pues sin mayor preámbulo, Sixto, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, gracias por tu invitación. Muy bien, lo más importante es que mucha gente seguramente ha tenido ganas de poder platicar contigo. Has tenido muchísimas intervenciones en la televisión mexicana, pero en esta ocasión estás aquí en Guadalajara. ¿Es tu primera vez o cuándo has estado aquí en Guadalajara? No, ya he estado varias veces, esta debe ser la cuarta vez que estoy en Guadalajara. ¿Ya has hecho conferencias, haciendo Sí, investigación? sí, mayormente sí, he hecho, pero he tenido la oportunidad de compartir con una comunidad ecológica, la de los Guayabos, donde gente maravillosa que enseña con ejemplo y con una sencillez que realmente abruma, pues tantas cosas que uno quizás se ha demorado tanto en entender también de la experiencia de contacto extraterrestre. Entonces, muchas veces he venido invitado por ellos, pues y hemos compartido, hemos dado algunas conferencias, algunos seminarios de prácticas y pues creo que esta es la cuarta o quinta vez que estoy acá. Perfecto. Para que la gente nos vaya ubicando en la personalidad que hoy nos acompaña aquí en DK, yo me acuerdo que por el año de 1974, por poner esta fecha, ya existía en Perú, en Lima, un organismo conocido como IPRI, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que estaba comandado por el papá de Sixto, que es el señor Carlos Paz García. Lo más interesante es esto, que un periodista español de nombre Juan José Benítez fue de Bilbao hasta Lima, Perú, porque le decían que el IPRI tenía contacto con seres extraterrestres, inclusive tuvo la oportunidad de ver un ovni previa cita en el desierto de Chica. ¿Cómo nos podrías, de una manera breve, resumir cuál fue el trabajo que hizo tu papá con el IPRI y cómo es que llegamos, pues no sé, 21 años después a lo que estamos haciendo? Bueno, mi padre formaba parte de la Asociación Peruana de Astronomía en la década de los años 50, entonces era su afición. Y cuando empezaron a llegar las primeras noticias de avistamientos ovni en los Estados Unidos, pues él quiso introducir estos estudios dentro de esta institución y naturalmente no tuvo eco en los astrónomos, por lo cual él con algunos miembros de la Fuerza Aérea del Perú formó su propia institución llamada el IPE, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, o sea, un nombre muy rimbombante y quizás muy fuerte para una época de tanto incredulidad, de tanto ¿Qué año sería escepticismo. este? Esto fue el 18 de enero de 1955, o sea, el mismo año que yo nací el 12 de diciembre del 55. Entonces, mi padre comenzó a viajar al interior del país con el apoyo de la Fuerza Aérea para buscar, pues, hacer estudios estadísticos de las apariciones, observaciones ovnis en el Perú y hacer también estudios de campo, ¿no? Pero esto siempre en sus momentos libres. Entonces, en ese ambiente familiar que mi padre creó, nacimos nosotros y nos desarrollamos. Entonces, mi padre nos enseñó a pensar, no a creer, que la visita de seres de otros mundos podría ser algún día pues una realidad si es que ya no estaba siendo, ¿no? Entonces, me acuerdo de que un amigo suyo en 1972, José Rociano Holder, bajo el seudónimo de José Ibrahim, publicó el libro Yo visité Ganímedes y que creó una conmoción tremenda en Lima y en muchos países rápidamente, se regó como la pólvora. Entonces al año siguiente, el año 73, mi padre lo invitaron de una agrupación yoga, o sea, de la Sociedad Internacional de Realización Divina, que dirigía un Swami Guru de la Orden de Shankara, Swami Guru de Anand Maharaj. Entonces fui acompañándolo, tenía 17 años en aquel entonces, y fue la primera vez que me encontré con un grupo de personas que se dedicaba a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Mi formación era eminentemente católica, yo estudiaba 11 años con los hermanos maristas, pues ya me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Entonces ya me quedé ahí, me hice vegetariano desde los 17 años. Y al año siguiente, en el año 74, salió una noticia en el diario de mayor circulación en Lima, Perú, el diario más serio y conservador, el diario Comercio, que decía que a fines de la década de los años 60 se habían desarrollado en los Estados Unidos una serie de proyectos de investigación de fenómeno ovni. Uno de ellos es el famoso proyecto Libro Azul, ¿no? Escandalosamente cerrado con la Comisión Condon en 1969. Pues otro de los proyectos es el proyecto OSMA,
poco la antesala de lo que hoy por hoy es el proyecto SETI. O sea, desde los radiotelescopios en el estado de Virginia se estaban captando sonido del espacio. Se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que al contrario, mucho ruido, mucha bulla. Y que estos sonidos podían provenir de otros planetas, de civilizaciones mucho más avanzadas que podían estar intentando comunicarse con nosotros. Entonces la noticia decía que un grupo de científicos expertos en claves y en sonidos estaban tratando de codificar, de interpretar las señales del espacio. Pero que también un grupo de psíquicos, o sea, personas que han nacido con ciertas facultades de la percepción extrasensorial más que el común de la gente, y que los gobiernos reclutan y entrenan a esa gente para utilizarla para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal, también para casos de espionaje. Entonces, los científicos captaron los sonidos, trataban de interpretarlos con las computadoras y los psíquicos se iban a concentrar para enviar al espacio una onda mental telepática lo suficientemente fuerte para que si allí en el espacio había alguien, hubiese alguien que escuchara, captara pues esta intención de contacto. La noticia motivó a que mi padre organizara una conferencia en el seno de su instituto y un amigo suyo, un doctor, un médico del Hospital de Policía de Lima y miembro de la Sociedad Teosófica, el doctor Víctor Núñez Aguirre, dio la conferencia sobre el tema la telepatía como transmisión de pensamiento a distancia, como posibilidad de comunicación más allá de los sonidos. Pues fui con mi padre a la conferencia, me gustó muchísimo, y ya de regreso a la casa le conté a mi madre y a mi hermana, pues de lo que había tratado esto. Y les dije que por qué no intentábamos poner en funcionamiento todo lo aprendido en la yoga, ¿no? Estos ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación, con miras a canalizar, a recibir un mensaje extraterrestre. Porque planteaba que quizás el error de los psíquicos es que ellos están enviando sus pensamientos para que sean escuchados. Y no, más bien se ponen receptivos y tratan de escuchar mentalmente a estos seres que puede ser que hace mucho tiempo que no solamente estén llegando con sus naves, sino que mentalmente, de forma telepática o astralmente, hasta en sueños, podrían estar intentando contacto. Entonces, como jugando la noche del 22 de enero del año 74, con mi madre y mi hermana, pues intentamos pues, recibir un mensaje. Acordamos que al primero que le viniera a la mente una idea que considerara que no fuera suya, le iba a anotar en el papel y después íbamos a ir concatenando las ideas buscando un probable mensaje. ¿Cuánto no sería mi sorpresa cuando al cabo de 15 minutos de una meditación muy profunda vino a mí un deseo irrefrenable, una ansiedad tal que me llevó a abrir los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno, y mi mente tenía como la imagen de un rostro con los ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Bueno, naturalmente no me hacía caso, pero agarrando el lápiz porque tenía esa necesidad compulsiva de escribir, relajé la mano y empecé a garabatear la hoja. Y de un momento a otro ya empecé a escribir a gran velocidad y cuando leí lo que había escrito decía: sala de hogar buena para hacer la comunicación, me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Yo naturalmente hasta me molesté, me indigné conmigo mismo, porque pensé que todo era producto del ambiente familiar, de la conferencia, de todas las cosas que yo conocía. Entonces no podía pensar que fuera tan fácil. Entonces mi madre y mi hermana me dijeron que ellas habían sentido algo muy especial, que sentían que esto era cierto. Yo les dije que se olvidaran del asunto. Ellas se encargaron de llamar por teléfono a los amigos y al día siguiente se reunieron en la sala de la casa unas 20 personas. Lo volvimos a intentar, como para salir de dudas, y ellos, estos seres, nos invitaban para que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74, a las 9 de la noche, veríamos aparecer su nave, y esa sería la confirmación que nos permitiría constatar la realidad de todo esto. Entonces fuimos al lugar, pero desde un día antes, para observar también una noche antes en el desierto, no fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, y nos confundiéramos. A pesar que ya mi padre nos había ilustrado mucho sobre las cosas que se ven en el cielo. Entonces, cuando llegó el día de la cita, la hora indicada, pues, el ambiente relajado, chistes, bromas entre todos los que estábamos formando el campamento en aquella ocasión, y detrás de los cerros empezó a producirse un extraño resplandor. Por escasos segundos se iluminó la noche como si fuera de día. Y lo que hemos visto salir fue inicialmente una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas y quedó estable en el horizonte del lado derecho. Entonces el grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar si todos estábamos observando lo mismo. Cuando alguien gritó: se está moviendo. Entonces como que se bamboleaba y empezó a avanzar y ya vimos que era un objeto metálico como una lenteja, con una media docena de ventanitas, que al ir avanzando, claro, el grupo iba retrocediendo. Entonces cuando se colocó encima de todos nosotros sentimos pánico, terror, nunca habíamos sentido tanto miedo como aquel Muy cerca de la nave. Como te digo, unos 80, 100 metros. En ese momento, algunos de mis compañeros ingenuamente me decían: Sixto, dile que se vaya. Yo comunicaba con él y yo decía: pero si yo no sé ni cómo funciona esto. Si lo último que hubiera podido pensar que fuera real, estaba allí encima de todos nosotros.
Entonces todos hemos captado en nuestra mente, como si nos hablaran al oído, que nos decían, no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones. Habrá una preparación, un tiempo y un lugar. Meses después la nave aterrizó ahí en el desierto y lo pudimos ver físicamente. Cuando nosotros le contamos a mi papá de la experiencia que habíamos vivido, él naturalmente se rió y pensó que nos estábamos burlando de él, que le estábamos vacilando. Entonces le pedimos a estos seres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, que dieran una corroboración, un nuevo avistamiento en el que mi padre pudiera ser testigo. Entonces le dijimos, papá, mira, ellos han dicho que tal día va a haber un avistamiento para que tú lo puedas presenciar. Como que, qué buenos son como para que haya un avistamiento solamente para mí. No, papá, es que es importante. Ya está bien, sí voy a ir. Seguro, sí. Entonces él, a pesar de que la invitación era solamente para él, mi padre comenzó a decirle a toda la gente del IPRI para que lo acompañara. Entonces fueron cantidad de personas. Entonces, cuando llegó toda esa gente, nosotros como que nos indignamos, nos molestó porque que no aceptara, o sea, que no hubiera respetado el hecho de que era solamente para él. Y apareció en esa ocasión detrás de los cerros un objeto cilíndrico que calculamos tenía unos 150 metros de largo y tenía unas esferas a los lados que se separaron, que se alejaron del objeto. El objeto estaba inclinado de un lado, entonces se enderezó y avanzó lentamente y cruzó todo el cielo por encima de toda la gente que acompañó a mi padre en esa ocasión. Para mi padre fue un choque muy fuerte, porque él decía, caramba, tantos años investigando el fenómeno ovni y al final entonces vienen a tener contacto con mis hijos que no tienen ninguna preparación. ¿Cuánto tiempo llevaba entonces tu papá? Pues desde el 55 hasta el 74, imagínate la cantidad de años, ¿no? O sea, casi 20 años. Y nosotros simplemente... Yo llevo 26, no más paciente. Sí. No he visto nada. Bueno, pero si él lo vio, él no fue un contacto que él generó, ¿te das cuenta? Aunque realmente sí lo había Ustedes generado. sí lo habían visto y tu papá no, es lo que... Claro, pero el asunto es que mi padre fue el que realmente generó las cosas. O sea, el contactado fue mi padre en el sentido de que él preparó el camino. O sea, es a través de todo lo que mi padre hizo fue que se pudo dar contacto. O sea, el mérito se lo tiene él realmente. Y el valor que tuvo durante tantos años de hablar de estas cosas. Ahora, al cabo de un mes ya éramos 8 personas las que recibíamos mensajes. Mujeres y hombres, ¿no? Chicos y chicas. Y podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos juntos, cada uno por separado. Y cada vez que salíamos al desierto teníamos avistamientos. Íbamos 1 o 2 veces al mes. Y a veces pasaban por entre las colinas y por entre los cerros estas naves lanzando unos fogonazos de luz, como si fueran flashes de una cámara fotográfica, y formaban al pie de las colinas unos extraños círculos como de un color azul brillante. Y se nos indicaba a través de los mensajes de tipo psicográfico, fenómeno de escritura automática, que nos sentásemos allí en medio de ese resplandor, de esa energía, hiciéramos ahí nuestras meditaciones. Cuando regresábamos a casa, a pesar de que muchas de estas salidas eran por la tarde o por la noche, aparecíamos como con extrañas quemaduras de sol, como si hubiéramos estado expuestos al sol del mediodía. Una y otra vez, hasta que la nave aterrizó. La vez que la nave aterrizó éramos 25 personas en esa ocasión y solo 4 nos atrevimos a acercarnos a la nave. La nave tenía forma de disco, pero detrás tenía como una especie de cola, como una mantarraya, una pava. Y era de un metal gruñido que parecía translúcido, o sea, no se veían sombras moviéndose en el interior. Tenía una pata de aterrizaje tipo módulo comando, y debajo caía una especie de cono luz y una roca. El primer ser que vimos nosotros bajar de esa nave medía, calculamos, unos 2,50 metros. Ojos, bueno, la descripción era como la de un escandinavo, o sea, delgado él, pelo corto, cano platinado, con una especie de pectoral negro en el pecho, un traje plateado, y hacía gestos con las manos, o sea, en ningún momento movió los labios para hablar. Lo que captamos en nuestra mente, que nos decía, es que son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos, y así como con nosotros, con mucha gente a nivel mundial. Ellos seleccionan a las personas con las que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos procuran que a través de ciertas personas puedan ellos llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con una persona que tiene una imagen pública muy importante, representativa, que de vivir una experiencia como esta no se va a arriesgar al descrédito? Entonces nos la cuenta, nos la comparte. Nosotros no teníamos nada que perder, éramos un grupo de adolescentes, muchachos, muy entusiastas y nada más. Y pues en esa ocasión también este ser nos dijo de que en esta experiencia propiamente de contacto, ellos lo que están procurando es dar un mensaje. Ahora, ese mensaje no solamente, como digo, pues se está dando a personas comunes y corrientes, o sea, no ha habido misión espacial americana o rusa que no haya sido seguida por naves extraterrestres, que no haya habido algún tipo de intercambio telepático, de radio, de luces de colores,
diversas formas que ellos han utilizado para tratar de aportar un mensaje. Bien, vamos a hacer un corte, Sixto, para que la gente pues, tenga oportunidad de acercarse a su teléfono y hacer un cuestionamiento. Si tiene algo que preguntarle a Sixto Paswell, pues puede hacerlo al 647-7481, 647-8383 y al 122-4698. Regresamos. A partir de las 12 de la mañana. De sus semillas se alimentaba y de ella también extraía el aceite con el que cuidaba a él y su cabello. El programa y precios de la conferencia. No, porque aquí los está bien porque no puedo acercarlo más y agarro bien a cuadros. Yo era un escéptico. No tiene el gusto de conocerlo. Dice que qué buena imaginación para escribir libros de ciencia ficción y qué buena habilidad para hacer negocios tratando de engañar. Al final, por ahí del minuto 40 y algo, nos preguntas, ¿qué cosas saquemos? Pero hoy siempre llevo con preguntas, Yo creo que será mi amigo. Sí, es un amigo tuyo, ¿verdad? Sí. Cada uno vive de final. Lo que quiera, ¿verdad? Vamos a seguir continuando. Ya sabes quién es. No, pues ahorita de la misión Roma. Pero qué chistoso que un escéptico escuche el programa, Está ¿no? bien, es que está bien. Estamos de regreso aquí en Enigmas. Comuníquese con nosotros al 647-7481, 647-8383 y al 122-4698. Está aquí en la cabina XDK el señor Sixto Paswell, es contactado, viene de Lima, Perú, aquí a Guadalajara. Pues ya veremos a lo largo del programa, viene a impartir una conferencia. Estaría dando un poquito de mayor velocidad a lo que es tus antecedentes. Sabemos que a raíz de estos contactos muy interesantes que hemos podido leer a través de las obras de Juan Benítez, las que tú has escrito, se empezó a hablar de la misión Rama. ¿Qué pasó con la misión Rama? ¿Sigue vigente? ¿Se canceló? ¿Qué sucede? Bueno, primeramente, si nuestra experiencia de contacto se hubiera resumido o se hubiera remitido solamente a un grupo de jóvenes, de personas del grupo que tuvimos los contactos y avistamientos, Buenas noches. por muy buen mensaje que fuese, no tenía mayor relevancia ni trascendencia. Lo importante es que a lo largo de estos 21 años de contacto, en 5 ocasiones hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. La primera vez, Juan José Benítez, corresponsal de la Agencia EFE de España, tuvo la oportunidad de estar con nosotros pues, en el desierto de Chilca el 7 de septiembre del año 54 y ver aparecer 2 objetos voladores no identificados para nosotros como extraterrestres, y eso cambió la vida de Juanjo Benítez. Al año siguiente, el año 75, él regresó con Fernando Mujica, otro periodista de la agencia EFE, y ambos nuevamente participaron de otro avistamiento programado, pero esto ya no en Chilca, sino en una playa al norte de Lima, y de esto surgió un segundo libro. Con la primera experiencia, él publicó OVNIs, o sea, SOS a la humanidad. Exacto. Y con el segundo avistamiento, el del año 75, pues él publicó 100.000 kilómetros tras los ovnis. La última vez que nosotros hemos invitado a la prensa, o sea, la quinta vez, y sinónimo de la, o sea, como un reflejo de la credibilidad que se ha ido ganando a lo largo de estos años, vinieron 40 periodistas de 8 países, entre ellos Leticia Callao del Canal 51 Telemundo en Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Pardo, Miami Herald, y muchos otros, que vieron, fotografiaron y filmaron la nave extraterrestre. Entonces ya no es el testimonio solamente de nosotros, sino de personas, de testigos imparciales, objetivos, como somos periodistas. Al final uno puede dudar de lo que quiera. En Estados Unidos hay gente que hasta duda de que Estados Unidos haya llegado a la Luna y piensan que todo eso es un montaje de Hollywood para robarse los miles de millones de dólares que esos proyectos espaciales cuestan. O sea, al final cada uno puede creer lo que quiera. Es como que yo diga, bueno, a mí no me consta que hay una muralla en la China, ni que exista la China. Puedo pensar que todo eso es un cuento chino. ¿Ya? Y simplemente por no he estado ahí. Uno dice, no, pero es que hay fotografías, hay libros. Los ovnis también los hay. Hay videos, hay fotografías, hay libros. Entonces, como digo, cada uno puede creer lo que considere. Una cosa, Sixto, empezando por lo que yo diría el primer contacto más conocido, George Adamski, vamos a pasar por Truman Bedroom, Daniel Fry, aquí en México, Salvador Granada Medina, hay tantos. Siempre se ha reprochado al contacto, tú eres contacto, lo has manifestado abiertamente, que no hay mucha evidencia. Yo lo que puedo hablar a favor de tu caso muy particular es de que tú tienes la habilidad, vamos a decir, o la característica de concertar, como has dicho, periodistas para que vean este tipo de fenómenos. Supongo que esto está perfectamente documentado. La pregunta que yo te formularía sería, ¿qué puede decir Sixto Paswell de Sixto Paswell como contactado que sea diferente o mejor de otros contactados que hemos conocido? Pues ni es mejor ni es diferente, es un contactado más,
Creo que la diferencia con grandes contactados, con personas que en su momento con un valor impresionante, tipo Eugenio Siracusa, un George Adamski, un Daniel Fry, caramba, que se arriesgaron a mucho. Daniel Fry, experto en proyectiles intercontinentales en la base aérea de White Sands en Nuevo México, que un 4 de julio del año 1950 sale de la base y ve bajar la nave extraterrestre y él ingresa dentro de la nave y entra en contacto directo con estos seres, ¿no? Y llega a ver en la escotilla de la nave, una especie de escotilla, el símbolo como una serpiente enroscada en un árbol, y le hace recordar esto, el árbol de la ciencia, el bien y del mal, y la serpiente del paraíso, ¿no? Qué extraña conexión con las escrituras bíblicas o con los símbolos, de alguna manera, que la humanidad viene arrastrando. Bueno, considero que esos son los grandes contactados. Mi contacto no es el contacto de Sisto Paz. Yo pertenezco a un grupo de contacto, o sea, nosotros somos un grupo muy grande. Si bien es cierto que la primera comunicación psicográfica la recibí yo no he sido el que he recibido los contactos más importantes dentro del grupo, o sea, he recibido algunos porque la experiencia ha estado compartida. Mi hermano Charlie, mi hermano Carlos, fue el que recibió la importante comunicación psicográfica en la que se le invitaba a Juanjo Benítez al encuentro de Chilca. O sea, si ellos hubieran querido que una sola persona recibiera comunicación, hubieran dicho desde el principio. Pero ellos saben que tenemos el ego a flor de piel y que cuando todo comienza a girar en torno a una sola persona, la persona puede perder el punto de referencia, sentir la proporción, el punto de equilibrio y llegar a creer de que a veces el contactado es más importante que el contacto. Aquí lo importante es el mensaje, no el mensajero, porque el mensaje queda, el mensajero pasa. Entonces, desde que la dinámica misma del grupo nuestro, de amigos, permitió que al mes, como te contaba, ya éramos 8 personas las que recibíamos comunicación. Y no era una competencia a ver quién recibe más comunicaciones o quién recibe las comunicaciones más importantes. Entonces, y tampoco quién colecciona más experiencias, a quién lo suben primero en la nave, quién viajó más lejos a otro planeta. Eso sería ridículo en todo esto, porque a la larga es irrelevante, ¿no? O sea, lo importante es el mensaje que estos seres dan para transmitirlo a la humanidad, porque el que uno haya ido de pronto a animes, pues no va a ayudar en nada a la humanidad, o sea, no sirve, es meramente anecdótico. Ahora, recién en el mes de julio del año 74, los guías, los extraterrestres dijeron, en ese primer contacto físico de bajar la nave, anteriormente habíamos tenido un contacto físico, pero era una nave proyectó una medialuna dorada de unos 10 metros de diámetro, que es lo que ellos llaman Sendra, que son puertas dimensionales, y salió del interior un ser físicamente, o sea, este ser estaba físico, pero había sido teletransportado, o sea, como puertas interdimensionales. De esto no hay ninguna evidencia fotográfica. Sí la hay, la vamos a pasar precisamente el día de mañana en la conferencia a las 7 de la noche que vamos a dar en el auditorio del Teatro de la Ciudad, antes Cine Rex, pues para que todo el mundo lo vea. O sea, ahí hay fotografías de Sendras, de fotografías originales, ya, y también algunos grabados. Yo voy a decir, miren, esto es una reproducción, esta es la verdadera, ¿no? O sea, poco a poco uno va accediendo a todo ese material para poderlo pasar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? En ese primer contacto en el que baja el ser de la nave, este ser nos dijo que esa experiencia de contacto inducida por ellos podía llamarse de mutuo acuerdo misión Rama. Ra Sol, Ma Tierra, Sol en la Tierra. Una misión de irradiación, despertar conciencia en la humanidad, de que estamos en un tiempo definitivo y definitorio, de que el mundo no se va a acabar, se va a transformar. Pero depende del cambio, del despertar de la conciencia de cada individuo. Según ellos, ningún sistema político, ninguna religión va a cambiar el orden de cosas, sino es la actitud que cada persona pues le ponga. Es un poco el efecto, dominó, ¿no? Ustedes saben, el jueguito de la ficha de dominó, ponen 5000 piezas, ¿no? Una detrás de otra para caerse, subir, hacer figuritas, maromas, pero a que se caiga la última ficha o la que se caiga la del medio, tienes que golpear la primera, y la primera eres tú. O sea, si quieres que el mundo cambie, que tu esposa, tu esposo, tu hijo cambie, tienes que cambiar tú. Aunque tu pariente tenga 100 defectos que tengan que cambiar y tú solamente uno, basta que tú cambies ese uno para que inicies una reacción en cadena, porque los seres humanos siempre vivimos buscando reflejarnos en los demás. O sea, vemos en los demás, nos vemos a nosotros mismos, y si vemos que el otro cambia, si el otro está feliz, si el otro está en paz, inmediatamente nos cuestionamos y tratamos de buscar por qué yo no, qué puedo hacer yo también para conseguirlo. Entonces, en aquella ocasión este ser nos dijo que esta experiencia, Misión Rama, pues se iniciaba casi oficialmente a partir de ese momento. Entonces íbamos a vivir 4 fases operativas y activas. Operativas en el sentido de que el cumplimiento de uno traería por consiguiente la aparición de la otra fase. Y activas porque aunque una fase fuese cumplida,
siempre quedaría como una puerta abierta para que en el futuro otras personas vivieran esas fases similares. Esas 4 fases, una era el llamado, motivar a la gente en torno al contacto ovni o contacto terrestre. La segunda fase era la fase de experiencias, o sea, vivir experiencias que te demuestren que esto es real, que esto no es el producto de tu imaginación. Una fase de recepción de información, una información que justifique el esfuerzo de venir tan lejos de parte de Dios para transmitirnos algo coherente, algo consistente. Y una cuarta fase que es la fase de realizar el mensaje, de vivir ese mensaje. Para esas 4 fases eran para cumplir 5 objetivos. El primer objetivo, según ellos, eran crear comunidades de base, o sea, grupos de afinidad y de sintonía trabajando por la paz mundial, por el cambio mundial, por la ecología, por todo, pero sobre todo para crear un estado mental colectivo positivo que pueda revertir el estado actual de negativismo, de pesimismo. Ellos dicen que la enfermedad más contagiosa en la actualidad, más destructiva que el SIDA o que el cáncer, es el pesimismo. Entonces hay que trabajar contra la depresión, contra el pesimismo. ¿Cuántas veces lo he dicho y lo reiteraré hasta que la gente lo diga como eslogan particular? Hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. O sea, como que el bien no vende periódicos. ¿Ya? Pero sin embargo, yo estoy seguro de que sí podría venderlos, y alguien tiene que aventurarse, arriesgarse alguna vez a solamente poner las noticias positivas, que al final terminan siendo más. Pero esa comunidad de base tiene que empezar por la familia. Hoy la crisis de la humanidad, la crisis de las naciones, las crisis de guerras civiles, la crisis de la homosexualidad, la crisis de pareja, la crisis familiar, todo eso es por falta de comunicación. Pretendemos tener contacto con seres de otros mundos, con maestros ascendidos, con entidades de otros planos dimensionales, sin embargo entre nosotros no hay contacto. Y no hay contacto, no hay comunicación, no hay un puente de comunicar acción con los demás. ¿Por qué? Porque ni siquiera uno está en contacto consigo mismo. Entonces, si queremos llegar a tener contacto con el universo, primero tenemos que entrar en contacto con el universo interno, con de cada uno. Las comunidades de base deben ser fundamentalmente la propia familia de uno. O sea, uno no puede tratar de cambiar el mundo si antes no ha cambiado su mundo. Y debe empezar por sí mismo y por ese laboratorio de experimentación del amor, del diálogo, de la comunicación, de la fraternidad, de la humanidad, que es la propia familia de cada uno. Empieza todo entonces por grupos de base, diálogo, comunicación. El segundo objetivo del grupo era hacer énfasis a lo espiritual, pero no convertir la experiencia de contacto en una religión. Ya hay demasiadas religiones sobre la faz de la Tierra como para inventarse una nueva, y menos aún pues a la luz de los extraterrestres, ¿no? Entonces, más bien rescatar todos esos valores muy humanos que se han perdido y darle énfasis. La espiritualidad, si hoy se habla mucho de espiritualidad, no es porque la ciencia sea mala, la ciencia ni la tecnología son malas. El problema es el divorcio entre la ciencia y la espiritualidad, entre la ciencia y el humanismo. Entonces hay que hacer énfasis a eso. Hay un tercer objetivo que era preparar a la humanidad frente a una posible catástrofe. Pero no una catástrofe material. Catástrofes materiales ha habido muchas y seguirán habiendo. Es un planeta inestable, ¿no? El movimiento de placas tectónicas, catástrofes, lo del cometa Schumacher-Levy que se estrelló contra Júpiter, pudo haberse estrellado contra la Tierra. ¿Acaso en 1908 no cayó un pedacito de cometa pues en la Tunguska, en Siberia? Entonces, en cualquier momento podría pasar un accidente de ese tipo. Entonces, el catastro de fe, catastro, censo, evaluación de fe, que me disculpen lo de la Real Academia Española, si prescindan la etimología de las palabras en muchos casos, pero simplemente juguemos un poco con lo que queremos decir. Y una de las cosas que queremos decir es que la catástrofe de la que ellos advierten, el peligro que ellos advierten, es más bien una catástrofe psíquica, mental, espiritual, interior en el ser humano. Va a haber un desembarque de información, de conocimiento, que va a poner, que va a remecer las bases de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Por ello es importante que ya vayamos cuestionando lo que creemos y con lo que pensamos. El que aprecie su fe no tiene que tener temor de ninguna manera de cuestionarlo. Muy interesante. Pues estamos platicando con Sixto Paswell. Si tiene usted algún cuestionamiento, lo que usted quiera plantearle, ábrenos al 647-7481, 647-8383 y al 122-4698. Regresamos a Enigmas. Otra vez repíteme, ¿cómo se llama el nombre del Yosef Ibrahim? No, porque así los puedo. ¿José Rociano? No, sí aguanto. Murió el año pasado. Aquí los tengo bien. Es que aquí los, como no me da más. Conoció una planta que era un regalo de los la jugó, de sus semillas se alimentaba y de ella también extraía Oye, Sixto, y ahorita que estabas mencionando lo del grupo Rama, ¿los egipcios no tendrán algo que ver con eso del Ra,
aquellos que tenían el dios Ra. ¿Cierto? Una civilización procedente de fuera del sistema solar, que se llama la civilización de los Ra. Ahora que vi la película esta Stargate, ya me pareció tan curioso porque hace más o menos unos 5 años me invitaron unos directores de los estudios de la Burbank allá en Los Ángeles para hacer una colección de videos. Entonces ustedes ven estas revistas UFO Review, UFO Contact, estas revistas que vienen de los Estados Unidos, a veces salen avisos donde dicen relación de contactados, ya, y ponen a Sixto Paz y videos míos a la venta, ya, entonces ellos lo sacaron. Entonces ellos le pusieron muy especial interés cuando conté lo de las experiencias Sender, de las puertas dimensionales, los umbrales intergalácticos, ya, y cuando fui relatando mucho también esto de la civilización de los Ra, o sea, estos seres que llegaron aquí a la Tierra, naves que también en algún momento, algunas de ellas son totalmente antiaerodinámicas para nosotros, o sea, naves piramidales. Entonces cuando vi la película dije, esto me suena mucho. Yo diría, pues ningún director de Hollywood se atreve a hacer nada sin asesores, sin gente que le informe ya sobre un tema, ¿no? Porque si no, entonces la cosa termina siendo pues muy inconsistente. Eso es lo que pasó en Encuentros Cercanos. Steven Spielberg se asesoró con Allen Hynek, que hasta apareció en un momento de la película. Y al final, No le creas a ese escéptico, porque no aceptó el reto. No aceptó el reto. Ese nada más habla por hablar. ¿De quién? Del que te está criticando. Que no le crea porque no aceptó el reto. Sigue en pie. A ver cuándo. bueno, terminas con los dos objetivos que vas a preguntar. Bueno, que así perdón la pregunta. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. Gracias. Estamos de regreso aquí a Enigmas. Comuníquese con nosotros al 647-7481, 647-8383 y al 122-4698. Está aquí en la cabina de XDK 1250. Sixto Paz Wells, contactado peruano, y de eso estamos platicando de cuestiones pues de veras muy interesantes que a lo mejor usted no llega a conocer. Nos faltaron dos objetivos de este punto, de esta misión. Sixto, ¿cuáles eran? Sí, bueno, solamente recordar una cosa, y es que es cierto que las conferencias que se van a dar el día de mañana y pasado mañana en el auditorio del Teatro de la Ciudad, pues son pagadas. Pero recuerden una cosa, que lamentablemente, aunque uno ya tenga reconocimiento internacional, he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Naciones Unidas en Nueva York hablando sobre mensajes de contacto terrestre, las sociedades américas, e ir a importantes universidades del mundo para hablar de estas cosas, pues aunque uno va a Aeroméxico, igualito le cobran el ticket. O sea, uno igualito tiene que pagar el pasaje para irse desde Perú. Entonces, pues, ojalá pues todo fuera gratuito, ¿no? Pero lamentablemente las cosas cuestan, y aún así muchas conferencias serán totalmente gratuitas. Ahora estuve en la UAP, ¿Cómo no? o sea, en la universidad esta de Tijuana, y dimos una conferencia totalmente gratuita a todos los estudiantes. O sea, la conferencia casi duró 4 horas. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, pues, los muchachos no van a tener que pagarlas. Entonces, también estamos tratando de que llegue todo esto a todas las personas posibles, ¿no? Ahora, la idea es compartir, no convencer, ¿no?, a la gente, sino dejar que cada uno saque su propia conclusión a través de su propio criterio. Volviendo a los últimos 2 objetivos, los extraterrestres afirmaban que llegaría el momento en la evolución del grupo de contacto que tendríamos contacto con lo que ellos llaman el gobierno interno positivo del planeta, o la jerarquía oculta planetaria. Ellos dicen que hace miles de años una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi, en la Mongolia, y fundaron la mítica Shambhala o Shambhala, el reino de Agartha, el mundo intraterrestre. Y establecieron a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta Tierra grandes depósitos, archivos del conocimiento de la historia de la humanidad, y que algún día la humanidad accederá a esos archivos, en donde se habla de que la humanidad de este planeta es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no como rata de laboratorio, sino más bien como bebés de probeta. Que aquí ha habido también hibridación y mestizaje en el pasado, naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, nuestra historia no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, como cuarto objetivo era llegar a tener contacto con ese gobierno interno positivo, que ya no eran los extraterrestres que llegaron alguna vez y fundaron ese objetivo oculto, sino que
ahora toda esa responsabilidad ha recaído en personas que probablemente en base a su proceso de evolución espiritual, pues están en la capacidad de poder ocupar ese tipo de puestos, ese tipo de roles. Y el quinto objetivo era acceder a esa información, a ese conocimiento. O sea, por lo menos a la parte que el grupo, como grupo de contacto, podría llegar a tener. Esos 5 objetivos tenían que haberse desarrollado en un tiempo relativamente corto, ellos casi hablaban de 2 años. Sin embargo, el grupo duró 17 años. Y precisamente a fines del 90, después de haber hecho un viaje increíble hacia las selvas del Perú, frontera con el Brasil, a una de estas ciudades intraterrestres o a uno de estos lugares conectados con este mundo intraterrestre, pues en la selva amazónica, pues ya de regreso, aprovechando de un congreso mundial sobre el fenómeno OVNI en la ciudad de Vendrell, esto es en Cataluña, en España, y habiendo sido España el primer país desde donde se difundió la existencia de misión Rama a nivel mundial, pues decreté, o sea, di a conocer la disolución de la organización, de la estructura exterior de la misión Rama. O sea, no del plan Rama o de lo que es el mensaje de la misión Rama, sino simplemente la disolución, la culminación de la organización del grupo a nivel mundial. Perfecto. Mira, vamos a dar paso a algunas llamadas y ahorita que dejamos este corte quiero plantearte una pregunta que tiene relación a este movimiento del contactismo. Se publicó el señor José Fuentes de Jardines de la Paz, en donde pregunta al señor Sixto que qué opina del lado oscuro de los ovnis, y felicita al licenciado Pérez. Muchísimas gracias por sus programas que son muy interesantes. ¿Qué opinas del lado oscuro de los ovnis? Pues que lo hay. Lamentablemente, en un universo tan densamente poblado de estrellas hay de todo, en todas partes cuecen habas. O sea, hablamos de alrededor de 60 civilizaciones diferentes que están llegando a la Tierra con las más variadas intenciones, y hay algunos que no vienen con buenas intenciones. Lo que ocurre es que a partir de la década, a mediados de la década de los 40, ya no es tan fácil que puedan ingresar en nuestro mundo. Esas naves que se han estrellado al sur de Estados Unidos, al norte de México, en Sudáfrica, en diversos lugares, han sido naves que han sido derribadas por otras también, extraterrestres que están cuidando la Tierra en una especie de cuarentena planetaria. Recordemos un video de la televisión norteamericana que se vio a través de un programa que se llama Ocurrió Así, en el que se logró filtrar un video del Discovery, del transbordador espacial, en el que se veía la curvatura terrestre y un objeto luminoso en un increíble ángulo de entrada del planeta Tierra, cuando inmediatamente otros siete objetos luminosos le cerraban el paso al lanzar un haz de luz, obligando a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida. La interpretación que hizo de esto Andrea Faber-Kaiser, ya fallecido lamentablemente, En diciembre pasado. un gran amigo, un gran hombre, un gran periodista, investigador, pues es que esto nos mostraba de que allá afuera pues se cumple lo que en la Biblia se menciona como hay gran violencia en los cielos. O sea, que allá arriba se van agarrando tortazos como también nos estamos agarrando aquí. Si uno dice, no, ya civilizaciones que han alcanzado un nivel tan avanzado no pueden tener tensiones o no pueden estar con este tipo de actitudes. Pues no es tan así. Es difícil que ocurra, pero puede ocurrir. Muy bien. Se comunicó el señor Enrique González Rubio, en donde nos dice que admiración a Sixto Paz y felicitaciones al programa. Muchísimas gracias. La señorita Adriana García de Chapalita dice que felicita al programa y al señor Sixto Paz. Muchísimas gracias. Y se comunicó la señora Rosa Elba, que felicita el programa y que pregunta los precios de la conferencia. ¿Cuánto va a costar esta conferencia? Pues creo que es 30 y 50. 30 y 50 pesos. No pesos. Entonces Sí. va a ser el viernes y sábado a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad, antes Teatro Cine Rex. Sí, y quería también decirles de que va a haber a la venta algunos de los ejemplares de los libros que tengo publicados. O sea, el primero se llama Los Guías Extraterrestres, el segundo se llama Contacto Interdimensional y el tercero se llama El Umbral Secreto. O sea, donde el corazón es el guía, en donde narramos precisamente el viaje que se hizo al Paititi. O sea, el viaje a ese lugar recóndito. Y es que 100 años antes de la conquista española, un inca, uno de los soberanos del imperio de los incas, Tupac Inca Yupanqui, lanzó una expedición de conquistas del Antisuyo, hacia el oriente. Los incas se habían extendido por toda la costa del Pacífico y por la cordillera de los Andes, pero no habían llegado hacia la zona de la selva. Entonces él quiso pues, expandir el imperio en esa dirección. Entonces lanza una expedición de 40.000 guerreros que fácilmente fueron controlados o fueron interceptados precisamente por los ríos torrentosos, los rápidos, los pumas, los jaguares, las pirañas, las anacondas y las tribus aborígenes, pues, los hombres invisibles que fácilmente dieron cuenta de estos ejércitos pues, de la serranía probablemente de los incas. Entonces al final a los incas no le quedó más remedio que hacer más bien una unión de tipo diplomático
con el jefe o el cacique de estas tribus, de esta zona de la selva, de lo que es actualmente el departamento, porque nosotros nos llamamos estados, en el Perú se llamamos departamento, el departamento del Madre de Dios, en la zona donde actualmente se conoce como el Parque Nacional del Manú. Entonces se firmó una especie de pacto por el cual este señor de Paititi o de esta zona les permitía a los incas instalarse y construir la última ciudad de penetración en la meseta del Panteacoya, sobre una montaña muy especial llena de túneles, donde ya se hablaba que allí vivían los Paco Pacuris, los hombres vestidos de blanco, los guardianes del conocimiento de la historia de la humanidad. Entonces, cuando se produce la conquista española, pues sabemos que Huáscar murió a manos de Atahualpa, su hermano, que lo venció en una guerra civil cruenta, después de una epidemia terrible que había acabado con el Inca Huayna Cápac y con quien debía haber subido al trono, o sea, Minán Cuyuch, o sea, si él hubiera subido al trono, pues no habrían habido las pugnas que hubieron, ¿no? Y esta epidemia que causó la muerte de más de 1 millón de personas en el Perú y los incas fue porque ya las llegadas a la costa por parte de los españoles traían enfermedades que no se conocían en el Perú y los incas. De 10 personas, o sea, de 10 millones de personas, 1 millón murió debido a la epidemia de viruela. Entonces ya con la guerra civil, pues por tratar de ocupar el trono de los incas, entre Atahualpa y Huáscar muere otro 1 millón de personas. Y para colmo de males, los conquistadores que rematan. Entonces, uno de los tantos hermanos de Huáscar y Atahualpa que logró sobrevivir a la muerte de gran parte de la familia, a través de los túneles y galerías que salen por debajo del Cusco, pues llegó a retirarse hacia la zona del Panteacoya y fundó lo que se llama la mítica ciudad del Paititi o la legendaria ciudad del Dorado, que no hay que confundirla con la leyenda de Guatavita, de cacique Chipcha, pues que en la laguna Guatavita, cerca de Bogotá, pues hacía ofrendas de oro y que murió poco antes de llegar los españoles y nunca dieron ellos con el Dorado. Perfecto, vamos a ir platicando con Sixto Paz Welder, gracias, es muy interesante lo que nos dice. Comuníquese con nosotros al 647-7481, 647-8383 y al 122-4698, regresamos. Está muy interesante. Se nos va a faltar tiempo. Y si no, mañana me retomo en la grabación de televisión, ¿no? ¿Tu libro no los ha vendido aquí en México? Sí, el tercero lo publicó Editorial Siembra Olmeca, pero inmediatamente lo comenzó a sacar con la situación esta de la inestabilidad del peso y todo, pues ya no salía a cuenta de venderlo. Entonces como que lo contrajo la editorial, pero se había vendido ya más de una edición, no estaba muy bien. Ahora, en su momento estuvo en Sambos, pero rápidamente lo pusieron, rápidamente lo sacaron. Ahora, el primero y el segundo lo trajo Círculo del Buen Lector, pero era por suscripción. ¿Ya? Sí. Y por eso han tenido poca circulación. Ahora estuve en la Feria del Libro en el mes de abril en Argentina, firmé ya un contrato con una editorial que sí trae sus libros aquí a México y los pone en todas partes, que es la editorial R. que es la que publica todos los libros de Sánchez Saibaba. Entonces ellos van a poner los 3 libros en todas partes. Yo estuve igual pendiente de ver Una novela. O sea, realmente Estados Unidos nunca envió la cuna con razón y Eliseo a los tiempos de Jesús, pero que está intentando viajar a través del tiempo y del espacio, sí, en el Cerro del Yunque, en Puerto Rico, después del proyecto de Filadelfia del año 43. Bueno, ahorita tenemos ahorita unos 5 minutos y tenemos que ir a otro corte y ya regresamos. ¿En qué otros libros se basó? Ahorita. Regresamos aquí en Ivans, que de verdad que está haciendo muy pequeñito la hora de tiempo. Puede comunicarse con nosotros al 647-7481, 647-8383 y al 122-4698. Se comunicó el capitán piloto aviador Fernando Villava de Chapalita, en donde comenta lo siguiente, que qué buena imaginación tiene Sixto Paz para escribir libros de ciencia ficción y qué buena habilidad para hacer negocios tratando de engañar. Lo que sí le agradezco es su fidelidad de haber leído mis libros y haber leído mis conferencias. Es lo que comenta el señor capitán Fernando Villava. Sí, y de todas maneras respeto su opinión y lamento mucho de que siendo capitán de aviación no tenga pues a mano toda la documentación de los archivos propiamente que se han liberado de la Fuerza Aérea de España, como pilotos de aerolíneas comerciales y pilotos de la Fuerza Aérea pues han testificado cientos de documentos testificando de estos encuentros con los ovnis. Aparte de ello, quizás el capitán no esté informado, pero en el acta de liberación de información del Senado de los Estados Unidos que se publicó a comienzos de estos 90, de los años 90, después de un juicio
que un grupo de congresistas norteamericanos le hizo a la CIA y al gobierno, pues el Almanaque Mundial, una publicación que nadie pensaría que es sensacionalista ni que es poco seria, simplemente es un libro de estadísticas. Se publicó parte de este material documentado en el que se menciona, entre otras cosas, las naves que se han estrellado al sur de los Estados Unidos y que han sido recuperadas. Entonces, no solamente es que entonces tengo imaginación, sino que tengo un poder psíquico increíble, porque para haber llevado hasta en 5 ocasiones a periodistas, la última vez 40 periodistas, y que ellos han filmado y fotografiado cosas, pues imagínense qué poder mental tendré yo. O sea, debería un poco hacerle la competencia a Uri Geller, ¿no? Porque para que puedan filmar y fotografiar cosas que yo me estoy imaginando, estoy inventando, seleccionando, de pronto debería hacer carrera político, ¿no? Sí, bueno. Hay dos preguntas similares del señor Sergio Araiza, que nos habla de Arcos de Zapopan, y Javier Fernández. Básicamente preguntan que cuántas razas están visitando la Tierra extraterrestre. ¿Son similares o son contrarios? Alrededor de 60 civilizaciones diferentes. La mayoría de ellos tiene aspecto humanoide, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Generalmente los que procuran el contacto directo son los que más se parecen a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos saben que nosotros juzgamos por las apariencias. Si nosotros viéramos bajar a alguien diferente, pensaríamos que es malo simplemente porque es distinto. Entonces, hay quienes tienen una apariencia similar y hay quien puede asumir una apariencia similar. Para evitar ese choque, ¿no? Claro, ese rechazo. Habló también el señor Rafael Arroyo y nos pregunta lo siguiente, que si los extraterrestres tienen alguna relación con Dios. Pues todos tenemos relación con Dios, porque todos somos hijos de Dios. O sea, ellos creen en el mismo Dios en el que creemos nosotros, o nosotros en el mismo Dios en el que ellos creen. Porque me atrevería a teorizar de que la idea de Dios que nosotros tenemos en la actualidad es la que ellos nos han transmitido. Pero no la idea de un Dios extraterrestre que vive en otro planeta, sino un Dios incomprensible, inconmensurable, inabarcable, el inmanifestado. Como que los ángeles del pasado son los extraterrestres de hoy, que no quiere decir que todos los ángeles sean extraterrestres. O sea, hay ángeles seres de luz de otras dimensiones que no tienen corporeidad física, y le podemos llamar eso, ¿no? Ángel, que en griego significa mensajero, en hebreo malak o malakin, el lado oscuro, el lado oculto, el lado extraño, incomprensible de Dios. Muy bien, pues vamos a la siguiente corte. ¿Qué te parece, Marina? Comuníquese con nosotros aquí a Enigmas al 647-7481, 647-8383 y al 1-2246-98. Regresamos. Buenas noches. Sí. Ya se ve aquí otro capitán en tu defensa. Está bien. Es que no podemos ser tan mezquinos decir, yo no lo he visto, no existe. Pero y otros, nosotros no importa qué opinan. No puede ser, pues. Es que pienso que él habla en cierta forma con cierto rencor. Así es. Porque no le ha tocado. No, porque él según eso estuvo en un grupo de investigación y después se salió porque supuestamente hacían negocio. Todo lo enfoca a negocio, no lo enfoca a otras cosas. Más bien yo siento que es rencor hacia la gente que lo pudo haber en un momento dado timado. Pero no se puede meter a todos en la misma bolsa. No todos estamos cortados por la misma tijera. Por parte de investigar y conocer a las personas. Es lo que nosotros decimos. Sí. Como que tú, es como que, yo te digo, que llega aquí un español y roba un banco o estafa. Entonces vamos a pensar que todos los Que españoles... todos son iguales, ¿no? Oye, Sixto, volviendo a lo de Juan José Benítez, en ese programa que te digo, comentaron que habían tenido una entrevista con él y una de esas personas le había preguntado si el libro era novela o ciencia ficción. Entonces que él les había comentado que los manuscritos que le había entregado el mayor, donde habló en el libro, los tenía su editor. ¿Sí es cierto? Ahora te lo contesto. Nos quedamos patinando en la otra vez. ¿Cuáles son los otros libros que se basó Juan Benítez? Habla en el aire. No, es que ya tengo un poquito de tiempo para Pero para contestar esa parte es una pregunta que a todo el mundo le interesa. Bueno, esa. Más buenas noches. ¿Tú no tienes Benítez? Sí. Oye, no No, hablamos por de el cliente con los libros, pero va a poner un cachifle vendiendo videos, cassettes. Oye, ¿habrá forma de hablar de Tijuana? No será ahora. Podemos intentarlo. Sí, ha viajado en algo. No. Sí, ¿cómo no?
Estamos ya en la parte final de Enigmas. Comuníquese con nosotros al 647-7481, 647-8383 y el 122-4698. Estamos con Sixto Paswell. Sixto, una pregunta que surgió ahorita fuera del aire. ¿Cómo hizo Juan José Benítez para escribir sus 4 libros de Caballo de Troya? ¿Es una novela? ¿Es un libro real? ¿Cómo lo hizo? Tuve en mis manos la primera edición del libro de Caballo de Troya, la primera, ¿ya? Por la misma amistad que hay con Juanjo y con la gente amiga de él. Y había una nota aclaratoria al final del libro que decía que el viaje jamás se había efectuado, que Jasón y Eliseo eran simplemente personajes ficticios, pero lo que sí era cierto eran los documentos en los que se había basado para hacer esta historia. ¿Cuáles son esos documentos? Él utilizó 5 fuentes de información para hacer una novela, testimonio. Testifica de Jesús, pero es una novela. Y él es lo suficientemente honesto y sincero para decir que es una novela. Las 5 fuentes de información que él utiliza son, primero, el libro de Urrantia Book, un libro de psicografía recibido en 1935 por un grupo de contacto en Chicago, en los Estados Unidos, quienes 20 años después, ya constituidos bajo el nombre de la Fundación Urrantia, publican este texto, tal como lo recibieron. Es un manuscrito impresionantemente grande, denso, donde hay un capítulo de más de 700 páginas sobre la vida de Jesús. De mucha información sobre Jesús, y no solamente para Caballo de Troya, sino para Testamento de San Juan, para la Rebelión de Lucifer, la saca Juanjo de ese libro. La segunda fuente de información que él utiliza son los evangelios apócrifos. Esos textos de la Biblia no canónicos, no tradicionales, de dudosa historicidad. Ustedes saben que aparte de los 27 libros del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que nosotros conocemos, pues hay por lo menos 60 apócrifos. Por lo menos eso antes de que en 1945 se encontraran en las cuevas de Nag Hammadi, en Egipto, los evangelios gnósticos del Padre Jesús originales del siglo IV. Eso aumentó y le debería dar certeza o veracidad a los textos justamente apócrifos. Entonces hay frases textuales que han sido extraídos de los apócrifos para colocarlos dentro de la dinámica de la historia que él cuenta. La tercera fuente de información es el Ibosó UU, un nombre bastante exótico para un supuesto texto de física suministrado por correo a investigadores como Antonio Rivera, el mismo Juanjo Benítez, recibidos de unos supuestos extraterrestres llamados los Humitas, los seres de Umbo, los seres de la estrella Wolf 424 a 14.6 años de distancia, que habían venido a la Tierra y habían formado pequeñas colonias en Alemania, en España y en la Argentina. Y como estarían conviviendo entre nosotros por su apariencia similar, estarían haciendo llegar, facilitando a la humanidad, como agradeciéndole el estar aquí conviviendo con nosotros, pues esos documentos. En el Ibosou, en este texto de física, se habla de los sueves, los vectores de regresión a través del tiempo, se habla de la tecnología de las Awalea o Weba Web, en el idioma de ellos, de las naves extraterrestres, que es lo que le permite reproducir la tecnología de la cuna a Benítez, o sea, una supuesta máquina del tiempo con la que 2 militares norteamericanos, Jasón y Eliseo, con sus seudónimos, viajan a los tiempos de Jesús. La cuarta fuente de información es el proyecto Filadelfia, un barco de la Armada Norteamericana que en 1943 estuvo sujeto a un proyecto muy especial. El USS Elrich, un destructor en la bahía de Nueva York, delante de los demás barcos de la Armada, se le colocaron 2 potentes generadores, uno en la proa y otro en la popa del barco. La idea era crear un campo magnético que hiciera desaparecer el barco de los radares. Pero a la hora que se estableció este campo, este cerco electromagnético, el barco desapareció completamente, no solamente los radares, sino de la vista física. Después, cuando se apagaron o se bajó la potencia de los generadores, el barco seguía apareciendo y desapareciendo de manera intermitente. Estados Unidos, a partir de ese momento, se dio cuenta que había descubierto que se puede abrir puertas interdimensionales. Se puede viajar a través del tiempo y del espacio sin necesidad de proyectarse en el cosmos. Uno puede abrirlo en un determinado lugar. Y en la actualidad, en el Cerro del Yunque, en Puerto Rico, pues Estados Unidos está experimentando viajar a través del tiempo y el espacio. Lo que pasa es que no es fácil tampoco conseguir pues, voluntarios porque no hay forma de acompañarlos, de seguirlos, ¿no? Se les envía y simplemente ya se pierde contacto con él. La quinta fuente de información es el dictamen final sobre el Santo Sudario, sobre la sábana santa de Turín, que le permite a Benítez reproducir el martirio, el sufrimiento al que tuvo que estar expuesto Jesús y reproducir la apariencia que Jesús tenía. Recordemos que el Santo Sudario, la sábana santa de Turín, es falso que sea falsa. O sea, no se puede utilizar carbono 14 como tendenciosamente se quiso usar en abril del año 88, porque ya la NASA 10 años antes había llegado a la conclusión que la impresión en la sábana era una impresión radiactiva, una impresión por emisión de energía lumínica.
y sabemos que no se puede utilizar carbono 14 sobre muestras expuestas a contaminación radiactiva. Tampoco se puede utilizar carbono 14 sobre muestras que hayan estado expuestas a incendios. La sábana estuvo expuesta a 2 incendios, uno en 1326 y otro en 1532. La sábana mide 4 metros 36 de largo por 1 metro 10 de ancho y pesa 1 kilo 420 gramos. Son 48.000 centímetros cuadrados de lino de Palmira siria. El típico tejido de la época de Jesús, el siglo I antes y después de Cristo. 37 hilos de urdimbre por 27 de trama por centímetro cuadrado. Es un tipo de tejido en forma de cola de pescado. Allí ha quedado impreso la impronta, la imagen de un hombre que medía 1,81 m, que era un nazir que había hecho votos de castidad y celibato en los tiempos de Jesús. Los hombres usaban el pelo corto, turbante y túnica de colores. Jesús usaba el pelo largo, no usaba turbante y usaba túnica blanca, porque había hecho voto de naziriato. Y el personaje que está allí es un nazir que ha sido flagelado, torturado, atravesado por una lanza y que estuvo sujeto a todo el martirio que se menciona precisamente en los evangelios sin descuidar detalle. Y hay una serie de elementos que permitieron reconocer que era la sábana auténtica hace 2000 años. Se consultó hasta la Interpol, enviaron a la más importante autoridad en huellas dactilares, el doctor Max Frey, quien utilizó una nueva ciencia que se llama la palinología, que es el estudio de los microscópicos granitos de polen de las plantas. Todo el ambiente está saturado de polen de las plantas propias del lugar donde vivimos. Entonces él decía, si esta sábana estuvo en los tiempos de Jesús, necesariamente tiene que tener polen de las plantas propias de Israel. Colocó una cinta adhesiva sobre la sábana, la retiró, la colocó bajo el microscopio y encontró 50 tipos de polen diferentes de plantas, de las cuales 16 eran de plantas exclusivas del desierto de Judea, que el viento, ¿no?, del desierto lleva sobre Jerusalén. Y al compararlas con estratos fósiles del lago Tiberíades, del mar de Genesaret, donde se encontró polen similar, era idéntico. Para el doctor Max Frey, esa sábana había estado en los tiempos de Jesús. Ya estamos en los últimos segundos ya del programa. Habló el ingeniero Barragán Sixto, en donde te pide una dirección en Perú, algún lugar donde puedan contactar. Pues Tradición 131, apartamento 201, urbanización Las Gardenias, Surco. Surco es como la colonia, ¿no? Surco, allá le decimos distrito. Lima 33, Perú. Teléfono 48 60 34. ¿Y la invitación es para verte cuándo? ¿Ya qué horas? Sí, es precisamente el día de mañana y pasado mañana en el teatro, en el Teatro de la Ciudad, antes Cine Rex. Esto es a las 7 de la noche, donde vamos a tocar 2 conferencias diferentes. Mañana va a ser el mensaje del contacto extraterrestre y pasado mañana la actualidad del fenómeno ovni y la conspiración del silencio. Muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Sixto. Es la primera vez que tenemos aquí en Enigmas, espero que no sea la última, así que cuando vengas aquí a Guadalajara, esta es tu casa. Pues te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a mi compañera Marina Gutiérrez Caballero, a usted que estuvo sintonizando Enigmas. Lo espero mañana aquí a partir de las 22 horas, aquí en la frecuencia 1250 de AM. Muchas gracias, que tenga una excelente noche. No, apenas estamos, como decía un señor del que fundó la televisión aquí en México, No, lo que pasa es que la verdad el señor Humberto G. Tamayo, esto se termina cuando apenas estaba poniendo. Apenas estábamos agarrando el sabor a la plática. Me lo paso ahorita con mucho gusto. Pero sí, una pregunta. Sí sería bueno que, o sea, a todos los que nos interesa esto, ¿Cómo está, Raúl? tener evidencias de otros lados, sino como la gente piensa que es afán de mercantilismo, de obtener ganancias. La gente no sabe lo que invierte uno en estar observando el cielo. Pero pienso que sí sería bueno a la gente que nos interesa tener evidencias de otros países. No sé cómo. Sí, pero es difícil. basta desde el momento en que no hubo discriminación racial. Caramba, si este señor va a dar una conferencia en un teatro, ese teatro cuesta. El pasaje aéreo cuesta. El hotel cuesta. Sí. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Entonces ya dicen, no, caramba, está comerciando. Pero ¿y cómo se pagan esos gastos? Si nos dice la fórmula que los tratados tienen que materializar una barrita de oro, a la primera que lo hagamos nos meten a la cárcel, precisamente cómo estamos haciendo para hacer aparecer todo eso. Si no, eso es que la gente no entiende eso. Claro. Ahora, sí, hay que, ¿qué te digo? Intercambiar información. Lo que ocurre es que
en mi lugar, en mi posición, no me interesa convencerla, solamente meterle el nicho, ya, Sí. meterle la inquietud Sí. y darle el mensaje mañana también. no voy a poder. Y sobre todo, a mí lo que me mueve realmente es el mensaje. Si no hubiera un mensaje, a mí me importaría un pepino que haya extraterrestres o no. O sea, a mí me interesa saber de que si en otras partes han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis, como la que hoy día nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Caramba, que somos cojos, tuertos o mancos, Ok. no podemos acercarnos, podemos salir adelante. Bueno, ¿no? Pues entonces sabes que no nos podría Eso me motiva. Y por otro lado, pues como yo estudié historia en la universidad, a mí me interesa la historia según ellos. Sí. O sea, Sí, o sea, y entonces hay una conferencia que doy que se llama El Plan Cósmico, en que trato de resumir un poco lo que ha sido la evolución de la historia planetaria según ellos. Antes, no a las 9:15, sino a las Me parece 9. interesante la visión que ellos tienen, aunque no necesariamente sea la visión real, ya, Sí. porque la realidad es tan relativa, pero me parece que tiene mucho sentido. Tiene mucho, mucho sentido, ya que ellos meten también mucho de filosofía en todo ello, ¿no? Sí. Ellos hablan de que este universo material en el que nosotros vivimos tiene 7 dimensiones, que más allá de la 7ª dimensión, como la música, hay un universo paralelo, es un universo mental, Sí. y que a ese universo mental hay otro todavía, que es un universo espiritual, y que cada uno está conviviendo entre, o sea, uno está dentro de otro. Por eso hoy día los últimos descubrimientos astronómicos y astrofísicos con respecto a la materia oscura, ya, es que se han dado cuenta que el universo está lleno, no saben de qué, simplemente es una materia diferente, fantasmal. De pronto ya estamos descubriendo de que hay otras dimensiones, Pues, y ¿qué que te la parece? ciencia está llegando Así que no sé. pues, a poder verificar que esos otros planos existen. Sí. Pero tenemos muchas veces que llegarlo a descubrir y demostrar científicamente para que digamos, señores, sí es así. Es como en 1935, ¿no? Que Samuel Kirlian, a través de la cámara Kirlian, logró demostrar que existía ese cuerpo bioplasmático, cinturón electromagnético que envuelve a todo ser humano, que hace miles de años que se ve en la India, ¿no? Que es el aura. Ujú. Mientras no demostraron nada, ¿no? Y hoy por hoy todavía hay gente que lo duda. Como No. hay científicos que dudan que existe la telepatía, piensa que todo es solamente coincidencia, ciencias de probabilidades. Por favor, imagínate. Dudar hoy que existe la telepatía. Tú puedes dudar de la astrología, ¿Escuchaste ahorita el programa de...? ¿ya? Sí. O sea, de las influencias astrales. ¿Por qué? ¿Cómo cuantificas tú el magnetismo sutil con el que te influyen las constelaciones y las galaxias? O sea, obviamente Bueno, es que te con el influye, lector de te noticias, influye la luna, Ok, pues está demostrado, coincidimos en influye sobre la savia de los árboles, cómo no va a influir sobre nuestra sangre, influye sobre las mareas, cómo no va a influir sobre el nosotros. asunto de las carreteras. Y el sol influye sobre las plantas, ¿por qué no va a influir sobre nosotros? Pero que habláramos mañana. Entonces, eso sí es cierto, y la astrología te puede hablar de eso. El planeta gigante, como es Júpiter, también tiene que influenciar, por lo mismo que es un cuerpo bastante grande. Para mañana. Pero, Sí. cosas tan Para que evidentes pasen como el es toda la noticiero, percepción para las sensorial. noticias, pues. Pero es porque Sí. hay intereses creados que a los que no les conviene que el ser humano descubra que es ¿Cuál un es lo super más ser. conveniente? Sí, eso es lo más Que podemos de pronto hasta con solamente una Tienes imposición otra de manos curar una enfermedad o revertirnos en un estado de enfermedad o desequilibrio. Porque ¿cómo quedaría la industria Sí. farmacéutica? ¿Cómo quedarían los médicos? Ajá. Sí. Si la gente pudiera curarse por fe. Si la gente pudiera utilizar su poder mental para revertir cualquier estado. Y es que en el futuro ya no va a haber un médico para el cuerpo, uno para la mente y otro para el alma, ¿no? O sea, un médico, un psicólogo, psiquiatra y un sacerdote, un pastor. En el futuro habrá uno solo, para las 3 cosas. Sí. Y hoy día muchos médicos se dan Sí. cuenta de que hay un cáncer, que una persona tiene un cáncer de varios kilos de peso metido en un tumor espantoso Claro. y que el problema de esa persona no es un problema físico, es el problema de que esa persona tiene un resentimiento, un rencor, una frustración tan fuerte en la vida que mientras que no aprenda a perdonarse y a perdonar, Claro. no lo va a poder extirpar. Antes mental y espiritualmente lo tiene que extirpar antes que el médico le pueda meter el cuchillo o el bisturí. Y cuando ya el médico le va a meter, desapareció de pronto. Porque Sí. esas cosas increíbles pasan. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo lo hacemos para el asunto del videotape que te había comentado? ¿Podemos hablar a ver si la Claro. está muy bien? Sí. ¿Tú te encargas de hablar o me interesaría ver lo del asunto? Yo sé que tenemos las transparencias, pero el video Sí, pues, pero ya te digo, lo que pasa es que es un poco difícil poder realmente... Bueno, llévate el material de Dicri, de los hembras, todo esto. ¿Ves? Todo eso lo voy a llevar. Ok, entonces mañana lo Sí, llevas. no es que eso es lo que iba a pasar también en la conferencia. Ok, entonces para ponerlo ya en... Sí, sí. Ok, pues vale, pues vamos.
Más tienes que ¿nos levantarte puedes tempranito. ¿Un grupo? Sí. Dos de lo que dice en el sentido y no al de Bueno, Si puedes tomar dos, por favor. órale. Y sí, son A cuatro. ver, sonriamos. Whisky. Que pareja, estamos felices. Ajá. Ajá. Bueno, muy bien. Ajá. Excelente. Bien. Fantástico.